Muy buenas tardes, amigos del portavoz Su Rayo de Luz tras la verdad. Hoy dedicado este programa a la Revolución de Abril, que cumple hoy 62 años, Y uno. 61 años. Y vamos a recordar esa epopeya del pueblo dominicano con un invitado combatiente de esa guerra patria, en la que yo también participé. Y con él vamos a hablar sobre un aspecto de la revolución que se conoce muy poco, porque generalmente el proceso fue muy corto, el que se vivió en la parte norte. Y la mayor parte del tiempo la revolución se concentró en la zona intramuro. Pero siempre se ha dicho que las principales batallas se dieron en la parte norte, en la zona norte. Ustedes saben que cuando la revolución estalla, el 24 de abril, el 28 se puso una intervención americana y los americanos tiran un cordón de seguridad, dividen la parte norte de la parte sur, para precisamente tratar de dividir las fuerzas de los constitucionalistas. Pero aún dividido, la parte norte se mantenía permanentemente en combate, y igual que la parte sur. Y la parte sur le suministraba a la parte norte municiones, fusiles, o sea, le daba ese tipo de logística, aún estando el cinturón de seguridad. Bueno, a mí mismo me tocó en una ocasión cruzar el cinturón de seguridad para llevar a los compañeros de la parte norte los periódicos del 1J4 y unas municiones y fusiles desarmados. En ese marco, nosotros tenemos a Fidel Guzmán, un combatiente de esos tiempos, que concentró gran parte de su activismo revolucionario, combativo, en la parte norte. Y queríamos concentrar básicamente lo que fue la experiencia vivida por los combatientes que desafiaron lo que fue la famosa Operación Limpieza. Aquella operación que se inició a principios del mes de mayo y que bajo las orientaciones de los invasores y todo lo que fue el grupo de militares contrarrevolucionarios de San Isidro, que organizaron una ofensiva para tratar de sacar de la parte norte o eliminar de la parte norte a todos los combates o comandos que ahí funcionaban. Había un comando del 14 de junio, varios comandos, y habían comandos también del PRD y de otros partidos, tengo entendido. Pero bueno, como tenemos aquí una persona que fue protagonista de ese proceso en esa parte de la capital, Fidel Guzmán, con él vamos a conversar sobre todos los detalles que puedan interesar realmente a los amigos receptores. Fidel, cuéntame, estalla la revolución, llegan los americanos, se divide la capital, parte norte, parte sur, los intramuros y la parte norte. Tan pronto antes y después de que llegaron los americanos, ¿cómo fue primero, cómo se formaron los primeros comandos? ¿Quién eran sus comandantes? ¿Cómo era la logística, el abastecimiento? O sea, sería interesante comenzar por ahí para volver a insistir sobre otros temas muy interesantes que se dieron en esa parte de la capital, de enfrentamientos fuertes que se dieron con la gente, con los soldados del CEFA. Hablemos de eso. Sí, buenas tardes. Gracias, Chino, por invitarme a tu programa y te felicito porque un día como hoy, precisamente, se cumplen 61 años de lo que fue la gesta de abril, y es un deber de todos nosotros mantener permanentemente refrescando a la población de lo que fue esa actividad, esa gesta, ese hecho que constituyó
el hecho más importante políticamente de todo el siglo XX en nuestro país. Y es importante de que nosotros mantengamos a esta y las futuras generaciones enteradas de cuáles fueron los acontecimientos, cuáles fueron la causa y los efectos de esa situación, de esa actividad. Podríamos comenzar narrando, hablando rápidamente cuáles fueron las razones, la causa, que fue, aunque podríamos ir hacia atrás, años atrás, pero queremos hacerlo a partir del 25 de septiembre, día en que se produce el golpe de Estado al profesor Juan Bosch, primer gobierno constitucional libremente elegido luego de la muerte del tirano Rafael Leónidas Trujillo. El golpe de Estado que se dio el 25 de septiembre fue un golpe demoledor a lo que fue la lucha por la democracia, la libertad y la soberanía del pueblo dominicano. Eso conllevó a que el 14 de junio el partido dirigido por Manolo Tavares Justo preparara una insurrección con el lema de retorno a la constitucionalidad y el retorno de Juan Bosch a la presidencia. Es decir, con esa consigna, con ese lema, se fue Manolo a las montañas con sus compañeros el 28 de noviembre de 1963. Todos sabemos cuáles fueron los resultados finales de esa actividad o de esa acción del 14 de junio, que aunque fracasó militarmente, pero sin embargo dejó sembrado en el ánimo de la población lo que era realmente ese momento, esa situación y la necesidad de que la población se movilizara para alcanzar, lograr precisamente lo que ya se había constituido en una consigna popular del retorno a la constitucionalidad. De esa manera, a partir de los primeros meses del año 64, se inician una serie de actividades, movilizaciones, huelgas, etcétera, que dieron al traste con el contragolpe producido por un sector, por un grupo de militares constitucionalistas el 24 de abril. Ese grupo, desde los primeros meses del año 64, dirigido por el coronel Rafael Tomás Fernández Domínguez y el máximo dirigente del PRD en ese momento, Juan Bosch, hicieron un plan para retomar de nuevo el poder, realizando una conspiración interna dentro de los cuarteles. Pero conjuntamente con eso también el Partido Revolucionario Dominicano y el 14 de junio en gran medida desarrollaron toda una actividad, jornada de lucha desde el año 64, concretamente desde la huelga de mayo en adelante hasta el 65, lo que conjuntamente con lo que fue la conspiración dentro de los cuarteles hicieron posible entonces que el 24 de abril, en hora de la tarde, a principios de la tarde, se produjera lo que fue el levantamiento de los militares en dos cuarteles del Ejército Nacional en esos momentos. Peña Gómez hace un llamado a toda la población para apoyar ese acontecimiento, esa actividad, ese hecho por los militares constitucionalistas. Y de esa manera, el pueblo dominicano de este país en su totalidad, pero principalmente de la capital y las principales ciudades del país, se lanzaron a las calles. Se lanzaron a la calle pidiendo el retorno a la constitucionalidad y pidiendo armas para el pueblo, para defender la acción de los militares constitucionalistas que se habían alzado ese día 24 y respaldar y apoyar lo que era el retorno a la constitucionalidad y del presidente Juan Bosch para gobernar de nuevo y concluir su periodo constitucional. De esa manera, una parte importante de los barrios de la capital principalmente se movilizaron
Hubo uno que comenzaron primero, otro más tarde, pero comenzaron a constituir los comandos para respaldar el llamado que se había hecho de respaldo a esa acción, a esa gesta de los héroes constitucionalistas que se levantaron en los cuarteles el 24 de abril. En esa tesitura, mi parte o participación fue en el comando Cucaracha 20 del Ensanche La Fe. Fue uno de los primeros comandos que se constituyó en toda la parte alta el día 26 de abril en horas de la tarde. Un conjunto de compañeros, de unos 12 o 13 o 14 compañeros que desde tiempos anteriores veníamos trabajando, luchando y movilizándonos precisamente por el retorno a la constitucionalidad. Logramos reunir un conjunto de compañeros y varias armas, muy pocas en ese momento. Ese día amanecimos en la calle 27 con Francisco Villa Espesa del Ensanche La Fe, un conjunto de compañeros, dentro de los cuales estaba yo, estaba León Bosch, estaba Rafael Guzmán, un hermano mío, el Bucanero, un primo mío, y varios compañeros importantísimos de esa localidad, que a la vez éramos integrantes de la célula de dirección del 14 de junio del Ensanche La Fe. Conjuntamente con nosotros también se sumaron un grupo de PRDistas que veníamos movilizándonos conjuntamente de manera unificada durante todo el trayecto del año 64 y parte del 65 hasta ese día. Esos compañeros del PRD estaban encabezados por Miguel Soto, mi padre, Fidel Guzmán, Miguel Ángel de Camps, y un conjunto de dirigentes más del PRD, incluyendo a León Bosch, el hijo de Juan Bosch, que amaneció conjuntamente con nosotros ese día 26. Al otro día, próximo día, conseguimos un local cerca de la casa mía, que era donde se coordinaban las acciones para las movilizaciones, y para esa acción última que estábamos desarrollando, conseguimos un local. O sea, no fue una línea del partido, o fue algo más iniciativa propia de los propios revolucionarios catorcistas de la zona, con PRDistas y cosas, que decidieron organizar los comandos en la parte norte. Bueno, en lo que respecta al comando nuestro, por eso fue uno de los primeros comandos que se constituyó. En lo que respecta a nuestro comando, antes de que se nos enviara, se nos mandara o se nos bajara la línea de crear los comandos y armarnos para defender el paso que se había dado el 24, ya nosotros nos habíamos adelantado. Los miembros del 14 de junio del Ensanche La Fe, que venían conjuntamente con esos dirigentes del PRD, actuando y relacionándonos con ellos y conspirando para buscar la forma de cómo se podía derrocar o cómo nosotros contribuíamos al derrocamiento del triunvirato durante esas jornadas de lucha. Entonces, por eso solamente tuvimos que esperar. ¿Ese fue el primer comando que se creó entonces? Pienso que fue el primer comando que se creó en la parte norte. Si no fue el primero. ¿En qué calle? Ese comando se constituyó concretamente en la calle Francisco Villa Espesa, entre la calle 27 y la calle 29 del Ensanche La Fe. Ahí estaba formado o no formado, sino ahí funcionaba un cabaret de una señora que era amiga de todos nosotros del barrio, que se llamaba Leonor, esposa de un trompetista muy famoso que había en esa época aquí, no recuerdo el nombre ahora mismo, pero el caso fue que conseguimos con ellos que nos facilitaran el local de ese cabaret, que era un local bastante amplio, grande. Entonces, ese conjunto de catorcistas. ¿Ese era que decían Masi, ese cabaret? No,
Eso le decían la Culebra. La Culebra. El Máximo estaba a 2 esquinas de ahí. Esquina con la Máximo Gómez. El Máximo estaba en la Máximo Gómez. Y la Culebra estaba en la calle Francisco Villespesa, entre la calle 27, la calle 29 del Ensanche La Fe. Entonces le pedimos el permiso para utilizar parte del local de ellos, fundamentalmente donde se encontraba el salón de baile atrás, que era bastante amplio para nosotros poder organizarnos el comando. Pero hubo otro comando, que fue el destacamento de la policía, que está en la Francisco Villespesa también, casi que en María Montes. Explícame, ¿qué pasó ahí? Ese fue... ¿Ustedes lo tomaron ese destacamento y instalaron el comando o los policías lo abandonaron? ¿Cómo fue para eso? Bueno, ahí se produjo un hecho de una y otra manera. Tanto hubo un abandono por parte de la policía, pero también fue como resultado del hostigamiento de los combatientes constitucionalistas, militares y civiles de esa zona y de otras zonas que habían subido a la parte alta, y entonces abandonaron totalmente el local. Las personas que tomaron el local tomaron las armas de ese local, las mismas armas de los policías que habían abandonado, y ahí constituyeron el local del comando de Villajuana, en la Francisco Villespesa, entre la calle María Montés y la calle Alonso de Pinoza. Correcto. Ese fue un comando bueno, ese fue días después. El comando nuestro como decíamos, del Ensanche La Fe, que se constituyó en el Cabaret. Pero había otro comando en transportación, en la fábrica de clavos, o sea, ¿cuántos comandos? Había el comando de Sierra Maestra, que lo comandaba el hijo Antonio Blanco Peña. O sea, ¿cuáles demás comandos estaban en la parte norte ahí? Sí. En el entorno del cementerio. Sí, sí. Luego de constituido el comando Cucaracha 20, que ese fue el nombre que se le dio al comando del Ensanche La Fe, que lo constituimos o lo radicamos en el Cabaret de La Culebra, entonces se constituyó el comando de La Javilla, que lo dirigía el hijo Antonio Blanco Peña, el PAI. Eso era en la San Martín, entre la calle 29 y la calle 31. ¿Quién le puso Sierra Maestra? Lo que pasa es que la mayor parte de los combatientes de ese comando vivían en el barrio 30 de Mayo, que nosotros le habíamos puesto Sierra Maestra después de la muerte de Trujillo. Era el antiguo aeropuerto General Andrews. Exactamente, era un área perfecta. Un bosque enorme. Perfecto, eso era un área que ocupaba el aeropuerto General Andrews. Entonces, que todavía estaba esa parte del aeropuerto ahí, en la guerra. Pues se estaba comenzando a construir la John F. Kennedy. Sí, seguro. Pero o sea, que todavía existía un vasto territorio boscoso. Sí, seguro. Sí, de solares inhabitados, abandonados, que eran parte del aeropuerto. Entonces la gente fue ocupándolo poco a poco, y nosotros, eso fue inmediatamente después de la muerte de Trujillo, y los compañeros que formábamos el 14 de junio y parte del MPD y PRDista del Ensanche La Fe y barrio aledaño, contribuimos y ayudamos a la gente que se metieron ahí a tomar solar y a hacer su casita. Nosotros los apoyamos y nosotros mismos entonces le pusimos Sierra Maestra a ese lugar. Bueno, pues en ese lugar vivía Blanco Peña, Luis Felipe Rosa, los hermanos de Luis Felipe Rosa, que también eran parte del comando de la Javilla que dirigía el hijo Antonio Blanco Peña. Bueno, vamos a una pausa para continuar con esta interesantísima narrativa de un sobreviviente, combatiente de la guerra, que concentró gran parte de su presencia en esa epopeya en la parte norte, como parte integral de un comando del 14 de junio, pronto también habían militantes de otros partidos, pero quien tuvo la iniciativa de conformar ese comando fueron los compañeros principalmente del 14 de junio. Vamos a seguir hablando sobre todo ese terreno de la parte norte, con los comandos que estaban distribuidos y más o menos cuál fue el papel que desempeñaron esos comandos cuando se presentó la famosa Operación Limpieza. Pausamos y volvemos.
Seaboard, desde 1990, generando a tiempo completo energía limpia. Seaboard, apoyando el desarrollo sostenible y comunitario del río. Banreservas, firme aliado del turismo dominicano. Bien, volvemos con Fidel Guzmán. ¿Tú recuerdas, Fidel, que cuando estalla la revolución el 24, el partido todavía no tenía una línea clara sobre si apoyaba el proceso previo, conspiración, post estallido de la revolución? Porque en el partido, en esos tiempos, había todavía un fuerte sentimiento de lo que fue la matanza contra los catorcistas en la montaña de las Manaclas, donde asesinaron a 16 compañeros con el principal líder, Manuel Tavares Justo, más otro compañero que después de ser prisionero en la guerrilla fueron fusilados. Y los catorcistas no querían nada con guardia, porque les recordaba la sangre fresca todavía de esos compañeros. Sin embargo, el comité ejecutivo de ese tiempo estaba Roberto Duvergé. Y Roberto era la única voz disidente que no tenía contradicción con los compañeros, porque Roberto sí creía en esa conspiración y que el 14 debía intervenir en ella, ser parte de ese proceso. Pero en esa situación estalla la revolución y el partido prácticamente no tiene una orientación precisa. Y es en la marcha de los acontecimientos, el mío 24, que yo, esperando la orientación del partido, al ver las masas en la calle, me uní a las manifestaciones sin la línea del partido, porque yo no podía, como dicen, ver pasar el cadáver de don Enrique Cabral por los frentes de mi casa.
yo tenía que ser parte realmente de ese proceso. Me integro a ese proceso y ahí se crea toda una situación de agitación, de movilización, gente que vienen de los barrios populares, se concentran en la zona colonial, en la zona de Ciudad Nueva, y de ahí surgen para arriba también, vuelven de nuevo a sus centros locales principales, los barrios populares, y uno se dejó a llevar de todas esas marchas, esas manifestaciones, y bueno, y llegamos hasta allá, hasta Padre Castellano, esos barrios de por allá, Simón Bolívar. Bueno, en un momento estaba en una situación que incontrolable, o sea, las masas no oían a nadie. Dice que las masas no tienen cabeza. Y me encontré con el amigo Moisés Blanco Genao también, que nos encontramos en esas manifestaciones. Y le digo yo, Moisés, pues vamos a ver si le hablamos a la masa, porque aquí como que hay un gran desorden. Atrévete. Yo me subí en un tanque de eso y comenzó a echar discurso, aregando, pero la gente ni me oía, ni se interesaba, estaba diciendo. Entonces yo, Moisés, pero estamos hablando en el vacío, la gente no tiene eso. Entonces yo me apego y converso con Moisés. Lo cierto es que el marxismo tenía razón. La masa no la dirige nadie, se dirige ella misma. Ellas mismas son las que crean todo su mecanismo, todo su motor de resistencia y de calor y de lucha. Y se llevan todo lo que encuentran por el medio. Entonces, yo viví ese proceso el 24, siguió el 25. En ese instante, ¿cómo se instala entonces? El primer día que se comenzó a instalar los comandos allá. Tú dices que fue el primer comando fue el 26. El 26. Pero hubo otros comandos. En Villa Consuelo había unos comandos también. Sí, también. Y en otras, en Villa Francisca. Villa María. Villa María, que digo. No sé si en Cristo María Rey. Auxiliadora. Bueno, en Cristo Rey, no sé si también. No, Cristo Rey no. Cristo Rey no llegó. Pero habían varios comandos en esa zona. Háblame bien de esos comandos. ¿Quiénes eran los principales organizadores? ¿Quién los dirigía? ¿Quién eran sus comandantes? Para más o menos ilustrar a los amigos oyentes que pueden hacer su llamada y también decir cuál fue su experiencia, si participó en esa epopeya, o también cualquier otro tipo de opinión sobre estos comentarios que estamos diciendo. Sí, fíjate, la razón o la causa fundamental por la cual el Comando Cucaracha 20 fue uno de los primeros que se instaló en toda la parte norte es por la razón que los miembros del 14 de junio del Ensanche La Fe estaban prácticamente unidos con los integrantes y dirigentes del PRD del Ensanche La Fe en las movilizaciones que se desarrollaban en contra el triunvirato. Así funcionábamos juntos, lográbamos movilizarlo. Incluso muchos PRDistas del Ensanche La Fe preferían movilizarse con nosotros los 14istas porque ellos decían que éramos más fogosos que los dirigentes del PRD. Pero ¿qué resulta? Que precisamente en mi casa era uno de los lugares donde el PRD se concentraba para desarrollar las acciones conspirativas organizadas, incluso dirigidas directamente por Peña Gómez y Juan Bosch, básicamente desde Puerto Rico, porque ahí estaban al frente de esa actividad, estaba Miguel Soto, estaba mi papá, estaba Miguel Ángel de Cam, estaban los hermanos Espinal, Mundito y Manny. Entonces, ¿qué resulta? Que también en esa casa no solamente se coordinaban los PRDistas, sino se coordinaban los 14istas también, porque yo era del 14 de junio, era uno de los responsables de la dirección del 14 de junio. ¿Tenía alguna presencia? Lo que hicieron fue que se sumaron con nosotros, incluso en el mismo comando nuestro, se sumaron ellos y en las actividades de movilización se movilizaban conjuntamente con nosotros. El MPD por lo menos no tenía tanto activismo como nosotros en ese sentido. Entonces, por esa razón básica es que nosotros, por lo que nos estamos guiando, o sea, los 14istas del Ensanche de la Fe, es por lo que era el proceso conspirativo que llevaba a cabo el PRD, no solamente en el orden de la población, sino dentro de los cuarteles. Es decir, que estábamos contestes con eso, teníamos conocimiento. Básicamente en el caso mío, porque yo era, como se dice, muy panales,
tanto de Miguel Ángel Decán como de Miguel Soto. Y el papá mío, que eran los tres máximos dirigentes de toda esa zona ¿Quién era los principales del dirigentes del 14 de junio en los comandos? Entonces, en el comando nuestro, la dirección estaba constituida por mí, por Narciso Santana, por Adalberto Gutiérrez, por Rafael Guzmán, Chalango, mi hermano, por Johnny Mariñez y un conjunto más de revolucionarios en la zona. En otro comando estaba Cocuyo Ay. Eso, ahí voy, hacia ese voy. Amin Abel. Sí. Entonces, Aniana Vargas. Sí. Y Elisa Acevedo. Perfecto. Y hablábamos ahorita primero de que Blanco Peña también estaba en la zona. Ya dijimos dónde era. Pero Blanco Peña también constituyó un comando dirigido por catorcistas, porque Blanco Peña era el dirigente de esa zona del 14 de junio. Él era uno de los responsables de una de las células militares del 14 de junio en todo el ensanche de la fe. Vamos a hablar de la primera batalla que se dieron. Se dieron unas cuantas batallas. Sí. Fuerte en el cementerio, fuerte frente a la fábrica de clavos. De clavo. Frente por las maniceras. O sea, sería bueno que tú nos hables de esas batallas. Pero debo decirte también, además de eso, que en el mismo ensanche de la fe, en un área cercano a transportación, había otro comando dirigido por Pasito Polanco. Pasito Polanco, que murió en San Francisco de Macorís, en la acción que tuvimos el 25 de junio del 65. Sí. Él era también un dirigente del 14 de junio, entonces ese comando también era dirigido básicamente por los catorcistas. Pero en Villa Agrícola estaba Cucuyo Báez y González Espinosa, que eran precisamente dirigentes del 14 de junio, que también ese comando que se constituyó en lo que era el local de la manicera de allá de la parte alta, se constituyó entonces el comando de Villas Agrícolas, dirigido básicamente por Cucuyo Báez y González Espinosa. Pero en el área de la radiotelevisión dominicana estaba entonces el comando no preciso bien la calle, que entonces lo dirigía entonces Roberto Duvergé. Sí. También con Roberto Duvergé lo acompañaban Aniana Vargas, estaba Orlando Mazara, estaba Orlando Sánchez, estaban Germinal Grillo. Y o sea que principalmente la resistencia fuerte en la parte norte estaba prácticamente recaía sobre los hombres del 14 de junio. Sobre comando dirigido básicamente por el 14 de junio. Ahora, no podemos decir que sus integrantes, sus combatientes, eran solamente ni mayoría del 14 de junio. Sí. El 14 de junio incidía mayoritariamente o dirigía esos comandos, pero lo mismo estaban constituidos por militares y por civiles, tanto PRDistas como de otras organizaciones del social cristiano. Habían también muchos integrados en los comandos, porque ya el social cristiano había hecho un acuerdo con Juan Bosch en Puerto Rico para sumarse a la lucha y luchar por el retorno a la constitucionalidad. Entonces, en lo que respecta a los combates, a los combates, en el área de la Máximo Gómez, con la manicera, el cementerio, se hicieron algunos escarceos de combate, básicamente entre militares que estaban apostados en transportación y en intendencia, y militares constitucionalistas y algunos civiles armados en esos momentos, porque estamos hablando del día 26 y parte del día 27. Pero después que se organizan los comandos de Villa Agrícola y el comando del ensanche de la fe, y el de Blanco Peña en La Javilla y el de Pasito Polanco, entonces ya trasladamos todo el control de resistencia a esa zona. Y en Villa Juana también, con los comandos que había en Villa Juana, principalmente el que estaba en el destacamento de policía de Villa Juana. En la primera semana de mayo, se produjo el primer combate con los militares que estaban apostados en intendencia y transportación. Entraron a el ensanche de la fe y le hicieron frente a nuestro comando, que era el mayoritario, el que tenía más combatientes, un mayor volumen de armas y capacidad de armas. Entonces tuvimos un enfrentamiento contra esa fuerza del CEFA
que estaban ahí apostadas, que entraron con tanques, entraron con carros de asaltos y todo, y lograron a primeras horas de la tarde tomar gran parte del área que estábamos dirigiendo o que controlábamos nosotros. Tuvimos que retirarnos al otro lado de la Máximo Gómez. Pero realizamos entonces un contraataque al término de la tarde, reforzado por comando tanto de Villa Agrícola, el comando de Roberto Duvergé, comando de Villa Juana, y entonces realizamos un contraataque y logramos retirar a sus cuarteles al término de la tarde en esa primera semana de mayo a los militares. Hubo un tanque que fue afectado. Eso fue ya más luego, pero antes de ese combate que tuvimos, el primer combate con la fuerza del CEFA, tuvimos que tomar la fábrica de clavos. En la fábrica de clavos había una dotación militar que era la custodia de esa fábrica, que era una fábrica estatal, pero luego del estallido de la revolución, de manera subrepticia y poco a poco, en horas de la madrugada, metieron una cantidad de guardia ahí para, en forma como de cortar la retaguardia del comando Cucaracha 20 y los comandos que se encontraban en la zona, y ser una cuña dentro de esa área a favor del CEFA. Entonces tuvimos necesariamente, luego de recibir, poner a conocimiento al comando central de constitucionalista a través de la Chapelle, que íbamos a tomar la fábrica de clavos, porque ese contingente militar que había ahí estaba de vez en cuando disparando hacia el área nuestra. Al principio no aceptaron ellos, pero nosotros luego tomamos el día 30 de mayo, el día que se tomó la fortaleza Osama también, ese mismo día, entonces tomamos la fábrica de clavos. En la misma habían 18 militares y una cantidad extraordinaria de armas que hizo posible que pudiéramos reforzar a los comandos aledaños y al propio comando Cucaracha 20 de una buena cantidad de armas y de municiones. Eso fue ya el 30 de mayo. Me dicen que en el cementerio hubo fuerte enfrentamiento. Luego, eso hubieron, antes de la operación limpieza, hubieron escarceos y pequeñas batallas en el área del cementerio, en la que participó fundamentalmente el comando de Villa Agrícola, dirigida por Cucuyo Báez. Pero las batallas fuertes del cementerio se dieron al inicio de la operación limpieza, es decir, los días 14, 15 y 16 de mayo. ¿Se inicia la operación limpieza? La operación limpieza inicia el día 15, e inicia exactamente por el ensanche de la Fe, y arremetiendo contra el comando Cucaracha 20, el comando de Blanco Peña y el comando de Pasito Polanco. ¿De dónde salieron esos soldados que actuaron en la operación limpieza? ¿De transportación, de intendencia? ¿O llegaron también de otros lugares? Esos militares habían sido concentrados por las tropas norteamericanas, es decir, cuando las tropas norteamericanas entraron el día 28, al día 30 ya estaban recopilando y recogiendo a los militares que andaban sueltos del CEFA y de los militares que apoyaban al triunvirato, y los reforzaron, lo reorganizaron, lo armaron de nuevo, y entonces ya lo situaron en diferentes lugares, incluyendo transportación, intendencia y en el Polvorín, que estaba ahí al cruce del puente de Villamella. Entonces ahí fue donde lo situaron a todos ellos. Y con el cordón de seguridad que tira la fuerza invasora, que divide la parte norte con la parte sur del país, que era la que nos aprovisionaba a la parte norte de orientación y de habituallamiento militar, era la parte norte, la parte sur, porque ahí era donde estaba el comando central, era donde estaba el poder básico constitucionalista. Pero ¿qué resulta? Que al producirse ese bloqueo, porque fue un bloqueo, un encerramiento, lo que hicieron las tropas norteamericanas de manera táctica para impedir entonces el contacto entre las dos zonas, los combatientes de la zona norte y los combatientes de la zona sur. Eso nos creó mucho problema a nosotros en la zona norte,
porque llegó un momento en que tuvimos carencia tanto de armamento como de municiones. Vamos a una pausa para volver con nuestros amigos que contribuyen con nuestro programa en la publicidad, para regresar con Fidel, para que hablemos ya después que se decide la retirada, ante la imposibilidad ya, porque hacía falta municiones, hacían falta más fusiles, tuvo que retirarse de la parte norte, los comandos de la parte norte se retiraron. Esa retirada hacia la zona intramuro, ese proceso, ¿cómo se dio? Vamos a hablar sobre eso después de estos comerciales. Seaboard, desde 1990, generando a tiempo completo energía limpia. Seaboard, apoyando el desarrollo sostenible y comunitario del río. Reservas, firme aliado del turismo dominicano. Bien, Fidel, se agotan las municiones, el enemigo más poderoso, con tanques, tanquetas, cañones, fusiles, abastecido también y protegido por los Estados Unidos, en sus helicópteros, toda esa logística. Se decide finalmente que había que retirarse, disolver esos comandos y concentrarse en todos esos combatientes, regresar a la zona intramuro. ¿Cómo se da ese proceso? ¿Cómo se decide, cómo se toma esa decisión? La retirada. Sí, bueno, al inicio, como te decía anteriormente, de la operación limpieza, que comienza el día 15 por el ensanche La Fe, el primer comando que tiene que retirarse, el comando del ensanche La Fe, que dirigíamos nosotros, el de Blanco Peña y el de Pasito Polanco. Tuvimos toda la tarde
combatiendo contra la fuerza del CEFA, que esta vez eran más numerosas y súper reforzadas, con tanques, con tanquetas, con armas pesadas de toda índole, pero además de eso, entonces estaban apoyados logísticamente por las tropas norteamericanas. Es decir, los helicópteros de las tropas norteamericanas estaban dirigiendo a las tropas del CEFA en la operación limpieza. Claro. A través de los helicópteros, ellos le indicaban en las esquinas y las zonas donde nosotros estábamos situados y donde teníamos los tipos de armas que teníamos, que eran más potentes en ese sentido. Y conjuntamente con eso, ya una tropa del CEFA reagrupada, ya rearmada y todo eso, y fortalecida, y nosotros ya con más debilidad, porque primero teníamos también ya más escasez de combatientes por todos los combates que se daban, entonces, y también con escasez de armamento y escasez de municiones. El ensanche de la Fe, nos retiramos a Villajuana. En Villajuana tratamos de reagruparnos junto con otras fuerzas del comando de Villas Agrícolas, el comando de Villajuana. Todo eso del 15 al 30. Eso a partir del 15, ahí en eso nos reagrupamos para retomar de nuevo el ensanche de la Fe con un tanque que nos habían aprovisionado, que estaba en el comando de Villajuana. Nos reunimos cerca del cementerio e intentamos retomar de nuevo con el tanque nuestra zona que habíamos sido retirados. Pero resulta que en camino hacia el ensanche de la Fe, por los lados del cementerio, frente a una de las puertas del cementerio, le hicieron un disparo de bazooka, un disparo directo de bazooka al tanque, y quemaron el tanque y tuvimos que retirarnos todo de nuevo. Yo junto con un grupo de compañeros que eran del comando Cucaracha 20, nos dirigimos hacia Villa Agrícola. Entonces en Villa Agrícola nos concentramos, y ahí en Villa Agrícola entonces iniciamos conjuntamente con los combatientes de Villa Agrícola y de otros comandos aledaños a desarrollar los combates en el cementerio, que fueron los días 15 y 16 y 17. Entonces en todos esos días estuvimos combatiendo en toda esa zona, pero sobre base del fuego constante que nos mantenían las tropas norteamericanas y el CEFA. ¿Cómo cruzaron ustedes entonces ya el cordón de seguridad? Estuvimos hasta el día 19 combatiendo en esa condición difícil hasta llegar a la calle 17 después de la normal. En hora de la tarde del día 19 recibimos la orden del 14 de junio de guardar las mejores armas que teníamos automáticas y retirarnos hacia la zona constitucionalista, porque ya la situación era realmente insoportable. Ya habíamos perdido muchos combatientes y la situación era ya bastante difícil para nosotros. De esa manera, a partir del día 19 en la tarde, comenzó a producirse el retiro de la fuerza constitucionalista de la zona norte hacia la zona sur. Eso se mantuvo hasta el día 20 y el día 21. Todavía el día 21 habían lugares donde los compañeros todavía no habían desalojado, pero ya hasta el día 21 ya se había retirado todo el mundo hacia la zona constitucionalista y nos reagrupamos entonces en la zona constitucionalista. Estaban aquí en la zona constitucionalista y entonces se da el operativo dirigido por el 14 de junio, Homero Hernández principalmente, de extender, sacar la guerra de la zona intramuro y llevarla a la provincia. Sí. Entonces hay que se da lo de San Francisco, Santiago, La Vega, Azua, Baní, se mandan compañeros a tratar de extender la guerra. Entonces en San Francisco Macorís, que fue que se concentró el mayor grueso, vemos que muchos compañeros que combatieron en la zona norte son enviados a San Francisco Macorís. Entre ellos estaba tú, Eligio Blanco Peña, estaba también Ulises Cerón, la Chuta, más con los compañeros, este compañero del MPD, Valdemiro Castro, Monchín Pineda. Monchín Pineda, había un representante de los Hombres Grana también. Y bueno, se concentraron en San Francisco Macorís en lo que era el tomar por asalto la fortaleza Juan Pablo Duarte, lo que se frustró por
problemas que se presentaron de delaciones de personas que develaron prácticamente todo lo operativo que se iba a dar. Ahí perdieron la vida Pasito Polanco, también, que es de San Francisco de Macorís. Perdieron la vida muchos compañeros, dirigentes del partido de San Francisco de Macorís. Y bueno, fueron mi hermana que estuvo ahí, Sagrada Bujosa, sí, Quirita Díaz y Belisa Acevedo, que fueron parte de las mujeres que usó el 14 para llevar las armas a San Francisco de Macorís. Ahí, cuando se da esa matazón, los cadáveres se concentraron en la puerta principal del cementerio, y me cuenta Sagrada, como en vida, Cristinita, que ellos fueron a tratar de identificar a los compañeros que estaban amontonados, todos esos cadáveres. Tuvieron que retirarse rápidamente porque alguien avisó que venían una patrulla del ejército y ellos también podían ser víctimas de esa situación. Pero fue una situación bastante dura para el partido, porque ahí murieron también destacados dirigentes. Y bueno, estaba Jaque, Sótenes Peña Jaque, que murió ahí también. Fueron fusilados, después de ser presos, detenidos, fusilados muchos de ellos. Bueno, lo cierto fue que fue un episodio muy lamentable, y bueno, el de San Francisco vuelven los compañeros, se reintegran a la vida de la zona intramuro, y en eso se produce todo ese proceso que conocemos, cuando se da entonces el 14, 15 y 16 de junio, el enfrentamiento ya directo de las tropas norteamericanas con las fuerzas constitucionalistas en aquella grande batalla en los días 16 y 17 de junio, donde los americanos trataron de tomar por asalto la zona intramuro, decapitar el gobierno del presidente Camaño, y no sabían que iba a encontrar a un pueblo rabioso, fervientemente defensor de su soberanía, que lo iba a enfrentar, y tuvieron que detener su marcha. Ahí, en Santa Bárbara, llegaron los más cercanos que llegaron por la parte sur del puerto, y llegaron cerca también por acá, por la zona de Gascue. O sea, no pudieron realmente entrar a la zona constitucionalista. Y bueno, todo ese episodio se produce, y ahí viene la tregua, y ahí el 14 de junio se inventa la Academia 24 de abril, donde muchos de nosotros nos entrenamos, y así fue la guerra, ese curso de negociaciones, grandes debates, hasta que finalizó con la firma del acuerdo institucional aquel, la famosa acta de conciliación y el acta institucional, donde prácticamente se le impuso a los constitucionalistas condiciones que eran inaceptables. Por eso Camaño llamaba que esa guerra era una guerra inconclusa. No había logrado realmente concluir. Y cuando vienen Caracoles, piensa tratar de concluir esa epopeya que se dejó inconclusa en abril de 1965, y junio, hasta septiembre, que fue cuando Camaño entregó el poder, le devolvió al pueblo su poder. Esa es la historia del 24 de abril, todo ese proceso de intervención americana que vinieron fue para impedir, obviamente, que las fuerzas revolucionarias triunfaran definitivamente, porque eso iba a significar un mensaje a los demás pueblos de América Latina que era posible vencer a los Estados Unidos. Y ellos no iban a permitir eso, como también no permitir otra Cuba en el continente americano. Seguiremos con estos temas en los próximos programas, porque esto es bastante interesante para la nueva juventud de hoy, que parece que le han comido la memoria, se la han destruido, porque muchos de nuestros jóvenes de hoy no saben ni siquiera qué pasó un 24 de abril de 1965, porque los que dirigen la educación dominicana y todos estos proyectos de tecnología moderna y toda esta plataforma y
todo estos aparaticos y este internet tiene la juventud pensando en otra cosa. Pero la memoria está presente y hay quienes vamos a luchar por mantenerla vigente. Entre ellos Fidel Guzmán, José Hugo Samiez y muchos dominicanos que no estamos en condición de que se borre la memoria histórica del pueblo dominicano. Gracias, señores, y hasta nuestro próximo programa. Fidel Guzmán, combatiente de abril, José Hugo Samiente, combatiente de abril, estuvieron con ustedes en este programa especial dedicado a la epopeya más hermosa producida por el pueblo dominicano en los últimos 100 años. Después de la restauración, abril, solamente abril puede compararse a la restauración de la República. Hasta la próxima semana.